Yo soy de Cuba, en la isla de Cuba nací el 31 de mayo de 1986, en una zona de Cuba dentro de la isla, el oriente cubano, propiamente en un central azucarero, en un ingenio azucarero. En Cuba hay muchos ingenios azucareros y yo nací en uno de ellos. Allí, alrededor del ingenio azucarero, se armaban los pueblos en Cuba, ¿no? Como decir Alicia, allá se armaba alrededor de la industria, ¿no? Y bueno, un poco mi historia empezó allí, en ese pequeño pueblo de azucarero de Cuba. Soy único hijo por parte de mamá, tengo medios hermanos por parte de papá. Y bueno, con casi toda mi familia de emigrantes, ¿no? Mi abuelo fue español y mi abuela libanesa, y después mis tíos emigraron de Cuba, se fueron a Estados Unidos, por ejemplo. Así que somos una familia de emigrantes. Tengo solamente a mi mamá en Cuba ahora y a una tía. Y mis primeros pasos dentro de la fe fueron allí con mi madrina en la capilla de mi pueblo, San Antonio de Padua. Así se llama, es la advocación, el patrono de mi pueblo es San Antonio de Padua. Y ahí crecí en la fe, viendo el trabajo de un gran sacerdote que me acompañó, el padre Franklin Vega, hoy fallecido. Él fue que tuvo que ver mucho con mi vocación al sacerdocio. Yo era monaguillo de él y yo lo veía y decía, yo cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? Quiero que ser cura, porque lo veía en medio de la gente, yendo a los campos, a los pueblos, en medio de tantas necesidades, sobre todo en mi país, ¿no? Entonces me dolía todo eso y verlo a él ser un cura alegre, ¿no? Que fue lo que más me causó admiración de él. Ahí encontré a Jesús, ¿no? Esa fue mi primer mirada de Jesús, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando en ese momento o cuando sentiste ese llamado, ese decirle sí a Dios, que es ahora lo que uno llama la vocación? Mira, el primer llamado, el primer fueguito que uno siente, esa cosa que uno le inquieta el corazón, fue cuando yo tenía 5 o 6 años. Me acuerdo en una misa, yo miraba hacia el altar y la sacristana, una señora viejita que todavía vive, una señora de color, pero vecina nuestra, ella estaba en el sagrario y llevaba la hostia sagrada y la guardaba, y yo miraba el altar y yo recuerdo que mi frase en mi corazón siempre era la admiración de un lugar más grande que yo, al cual yo no iba a poder llegar nunca, ¿no? Era estar en el altar, ayudar al cura, ser monaguillo, ¿no? Y después el Señor se valió de que el padre Franklin me enseñara a ser monaguillo cuando tenía 12 años, hacer la comunión a los 11 años, y esos fueron momentos muy significativos para mi vida vocacional. Pero el primer así bichito que se me metió, el primer llamado de Jesús, fue cuando tenía 5 o 6 años. ¿Qué papel cumplió el padre Sergio, que sabemos que estuvo en Cuba y que no sé si ahí lo conociste o cómo fue la relación? Sí, el padre Sergio llega a Cuba en el año 2009. Cuando el padre Sergio llega a Cuba, en mi vida familiar estaba pasando yo por un momento muy difícil. Yo tenía 22 años nada más, así que pasaron años. Cuando llegó el padre Sergio, llegó como misionero. Nos dijeron, llegó un cura misionero argentino. Y para nosotros todos los argentinos son de Buenos Aires, en Cuba. Después conocí que era un cordobés, y ya después te digo por qué. Nosotros estábamos viviendo un momento, había pasado un huracán en Cuba muy grande, nos llevó todo lo de la casa. Mi papá, ahí se le encontró que tenía cáncer, diabético,
Yo estaba viviendo un momento muy difícil, pero en medio de las oscuridades siempre Dios tiene una luz. Y la luz de nuestra familia se llama Sergio, ¿no? Así que él apareció y yo me acuerdo que mi primer abrazo con el padre Sergio, de conocerlo, fue un abrazo de un joven que estaba quebrantado por la situación que pasaba su familia, ¿no? Nosotros con el huracán nos quedamos sin nada, ¿no? Pero nunca nos quedamos sin la fe. Yo me acuerdo que un signo muy latente de eso fue cuando pasó el huracán por mi casa. Abrimos la puerta, vimos que no había nada en la casa, pero sí estaba el Sagrado Corazón de Jesús intacto en la sala, sin techo de mi casa, y bueno, la fe nos sostuvo. Y con la fe hay siempre gente buena que el Dios te manda gente maravillosa, y ese es Sergio. Sergio estuvo al lado de mi padre en un hospital, acompañándolo. Sergio se hizo como un hijo en mi casa. Mi mamá era quien lavaba la ropa de la parroquia, cocinaba para el cura, porque allá hay gente que colabora por el nivel pastoral que tiene un sacerdote allá, es muy intenso, y mi mamá era quien colaboraba allí, ¿no? Siempre estuvo colaborando con los sacerdotes de la casa. Y bueno, el padre Sergio fue quien ayudó mucho, no solo materialmente, sino espiritualmente a mi familia, porque mi papá era un hombre que por el comunismo de Cuba llegó a veces a negarlo a Dios. Y gracias al padre Sergio, mi papá lo enterraron con un rosario en la mano, convertido, creyente, un hombre con esperanza, ¿no? Entonces Sergio es ese hermano, es ese guía espiritual, y también un ejemplo para mi vocación, porque si ahora el padre Sergio hace de las suyas aquí, hay que verlo en Cuba 6 años haciendo de las suyas en la casa de los más pobres, ¿no? Eso es el padre Sergio. ¿Y cómo fue la decisión? ¿A qué edad dejaste Cuba para venir al seminario? ¿Para venir a estudiar? ¿Es así o cómo fue? No. Yo dejé Cuba por una decisión de futuro, ¿no? En Cuba un joven no tiene un futuro garantizado. No es como nuestros jóvenes, que aquí tienen futuro pero no lo capitalizan. Tienen libertad y por ahí no la saben usar bien. Este es un país libre, hermoso, ¿no? Que me recibió y me acogió. Yo dejé Cuba buscando otro horizonte, ¿no? Pero siempre con esta búsqueda de Dios en mi interior, ¿no? Este Jesús que te busca, este Dios que busca al hombre, ¿no? Pero yo dejé Cuba primero para salir a trabajar y buscarle un futuro digno para mis padres, pensando primero que nada en mi mamá y mi papá, ¿no? Mis papás mayores, con condiciones económicas muy difíciles, mi papá enfermo, Cuba sin futuro. Yo soy profesional, en Cuba trabajé 6 años como docente, yo me gradué de profesor de teatro, trabajé en colegios, pero no tenemos libertad. Y un hombre sin libertad no es nada. Así que vine a una tierra de libertad, a buscar otro horizonte. Pero bueno, trabajé, le di más dignidad a mis padres, viví en Córdoba, en la casa de los papás del padre Sergio. Allí trabajé, empecé en Córdoba a aprender a hacer choripán, milanesa, empanadas, que no las conocía. Las comía y estaban ricas, pero no conocía cómo era el mundo exterior, porque en Cuba parece que estás en una burbuja, porque te venden que el mundo es malo. Sin embargo, el mundo es bueno. Tiene sus matices, pero la libertad sobre todas las cosas es lo más grande que podemos tener, ¿no? Entonces vine a buscar primero que nada libertad. Eso vine. Después el Señor siguió haciendo de las suyas, me llevó a vivir a Miramar, viví 2 años en Miramar, 2 años allí, y allí el Señor me dio la estocada final para entrar al seminario en el 2015.